Muy buenas noches a todos los internautas y estudiantes de la facultad. El día de hoy vamos a continuar y retomar los videos acerca de las clases que hemos estado subiendo previamente. Y en el caso de microbiología básica continuaremos con estructura, morfología y taxonomía bacteriana. Esta es la tercera parte. En, en el último video, en la última clase, habíamos visto nos habíamos quedado en esta imagen. Y retomando un poco, esta es una imagen de una microscopía electrónica donde podemos ver las distintas formas en que las bacterias pueden presentar los flagelos. Recordar, los flagelos son el organelo o la estructura de locomoción que le da la movilidad al microorganismo. Y en el caso de, de las bacterias, podemos tener eh, bacterias que tienen un solo flagelo como aquí. Podemos tener bacterias que tienen varios flagelos, pero en un solo polo, que hablamos de eh, una bacteria lofotrica, o sea, que tiene varios flagelos en un solo polo, o las bacterias pueden tener varios flagelos alrededor de toda la estructura del microorganismo, que sería una bacteria con flagelos peritricos o peritrica, como lo quieran denominar. Entonces, los flagelos básicamente le dan movilidad, ¿de acuerdo? Obviamente las bacterias que tienen más flagelos tienen una capacidad de movilidad mayor que los que tienen menos flagelos. Bacterianos, realmente es una estructura muy compleja. Aquí estamos viendo cómo se ancla un flagelo a la membrana, tanto la membrana celular, el peptidoglucano, y la membrana externa. Este es un caso de un bacilo gram negativo. Aquí tenemos la membrana externa, el peptidoglucano y la membrana citoplasmática. Y realmente aquí estamos viendo un ejemplo muy clásico de un flagelo que tiene tres anillos que se anclan a las distintas estructuras. Este es un anillo que se ancla a la membrana externa, un anillo que se ancla aquí en el peptidoglucano y otros dos anillos que están en la membrana celular. ¿De acuerdo? Acá arriba tenemos la flagelina, que la flagelina es la proteína propiamente del flagelo. Sin embargo, el flagelo cuando se une a la envoltura celular tiene todas esas estructuras. Tiene una serie de proteínas que le dan la movilidad. Estas proteínas, tanto las FLI como las MOT, le sirven para dar la movilidad. Realmente es una estructura muy compleja, a pesar de que las bacterias son células procarióticas y evolutivamente son de lo más primitivo. Esta estructura en particular, que es la del flagelo bacteriano, es sumamente compleja. A todo este eh, complejo de anillos se le llama el motor. Aquí lo dibujé mal. Déjeme, voy a borrar esto. El motor de eh, todo esto de aquí, y particularmente esta parte de aquí, es el motor del flagelo. Esta proteína, la proteína MOT, funciona a manera de un pistón. Entonces, esta proteína MOT, esta de aquí, se mueve hacia arriba y luego se mueve hacia abajo, y eso hace girar los anillos y eso hace girar todo el, el flagelo posteriormente, que aquí es lo que estamos viendo como en estas flechas se va movilizando. Entonces, realmente no me voy a introducir, o sea, eh, al proceso intracelular o a la cascada de señalización eh, para que genera la movilidad. Digo, no tiene eh, esa información, no tiene un uso clínico en particular, no es que no sea importante. Lo que me interesa es
mostrar que un flagelo es una estructura sumamente compleja, que aún no se entiende al 100% qué es lo que regula la movilidad, si se va más rápido, si va más lento. Exactamente todavía no se conoce al 100% el mecanismo intracelular de esa señalización, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Esta es una imagen de cómo se va sintetizando, cómo se va formando esos anillos y eventualmente cómo se va formando el flagelo bacteriano, ¿de acuerdo? El, la parte más externa del flagelo, que es donde está propiamente la flagelina, que es esto se le llama el filamento del flagelo. Esto de aquí es el gancho y esta parte que está anclada a la membrana es el motor. Y esas serían las tres partes de el flagelo, del flagelo bacteriano, ¿de acuerdo? No todas las bacterias tienen flagelos. Las bacterias que no tienen flagelos, obviamente son bacterias inmóviles, y de ahí que ya tenemos, de acuerdo a la movilidad, pues podemos clasificarlas como bacterias móviles e inmóviles. Eh, en la patogenia no necesariamente tiene mucho que ver porque, por ejemplo, Staphylococcus aureus es una bacteria que no tiene flagelos, es inmóvil, sin embargo es sumamente virulenta, es una de las bacterias más virulentas que existen. Entonces, eh, el flagelo no es que le dé más virulencia a un microorganismo, le ayuda en el ecosistema para movilizarse más rápido y llegar a los nutrientes o escapar de agentes nocivos, sobre todo cuando están en su hábitat natural. Sin embargo, en el proceso patogénico en el humano, tener flagelo o no tenerlo no necesariamente está relacionado con la virulencia. De ahí que no estemos en, en esta clase y en este curso en particular, no vamos a poner, digamos, tanta atención en cómo funciona o cómo se regula el proceso de la movilidad bacteriana. Insisto, es solo conocer que existe el flagelo y que es una estructura mucho más compleja de lo que parece. En esta imagen, en este esquema, vamos a mencionar la otra estructura que a veces se confunde, que son las fimbrias o que son estas de aquí. Las fimbrias o también llamadas pili son sinónimos, depende de el autor, de donde lo lean, los van a nombrar como fimbrias o pili. A veces estas fimbrias, que son estas prolongaciones que vemos aquí, perdón, a veces se confunden con el flagelo, que es este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, el flagelo me sirve principalmente para la movilidad y las fimbrias o los pilis, lo principal o la principal función que tienen es la adhesión bacteriana, ¿de acuerdo? Esa es una de las principales y ahorita vamos a ver también en algunos microorganismos que tienen plásmidos, nos sirven, hay un pili que se llama pili sexual, hoy lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que también ese pili sexual me es útil para transferir un plásmido. Pero básicamente los pilis o las fimbrias que estamos viendo aquí nos sirven para la adhesión microbiana. Igual cuando hablemos de principios de patogenia en general, ningún microorganismo puede infectar sin antes adherirse. O sea, el principal paso para el proceso infeccioso es la adhesión. Y esa adhesión se lleva a cabo, en el caso de las bacterias, por las fimbrias. Las fimbrias y pilis tienen, a su vez, receptores a los cuales se pueden unir. Dependiendo del microorganismo, dependiendo de la fimbria, se puede unir a varios receptores que están en varios tejidos o algunos son más selectivos para ciertos tejidos. De ahí que el término que se acuña, el término técnico es el tropismo tisular, o sea, qué afinidad tiene el microorganismo para qué tejido. Ese tropismo tisular o esa afinidad a los tejidos depende
de las fimbrias y de los receptores que están en las células huésped. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Eh, los Streptococcus alfa hemolíticos o los Streptococcus que no son piógenes. Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, estoy poniendo ejemplos. Esos microorganismos son parte de la población normal o de la microbiota en la orofaringe. Parte de que están ahí en la orofaringe es que esas bacterias tienen fimbrias que se pueden adherir a las células del epitelio faríngeo. Sin embargo, no tienen la misma afinidad por las células que están en el epitelio o en la mucosa del colon. Pues ahí no vamos a encontrar Streptococcus salivarius porque sus adhesinas o sus fimbrias o sus pilis, las fimbrias o pilis también las podemos encontrar como adhesinas, también se utilizan como sinónimos. Entonces, en el caso de esa bacteria, Streptococcus salivarius o Streptococcus mitis, no se une el epitelio del colon porque sus fimbrias no, no son afines a los receptores que están en ese tipo de epitelio y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le damos el tropismo celular. De nuevo, y para concluir, este concepto es muy fácil. Las fimbrias nos sirven para la adhesión número uno y en segundo lugar para esto que tenemos aquí. Aquí tenemos un microorganismo, todas esas protuberancias que van ahí son los pilis, las fimbrias, pero tenemos eh, una fimbria que es esta de aquí, o un pili, que este pili de aquí se llama pili sexual, así se le acuñó el término, porque mediante este pili, esta bacteria de aquí le está transfiriendo un plásmido a esta bacteria que está acá. Ahí me salió medio chueco, pero esa es la idea, ¿no? Un plásmido, también ya lo veremos el concepto, lo adelanto, es material genético extracromosómico. Los plásmidos los tienen las bacterias. Es una forma de recordar, las bacterias tienen un solo cromosoma, pero pueden tener ese DNA extracromosómico que tiene capacidad de autorreplicarse, ya lo mencionaremos en su momento, pero este pili me sirve para transferir ese plásmido. Una vez que se transfiere este plásmido a través del pili sexual, esta bacteria de acá se convierte en una bacteria que eventualmente también va a ser muy similar a esta de acá. Y esta bacteria que no tenía plásmido se convierte en plásmido positivo, por así decirlo, y puede eventualmente traspasar por el pili sexual a otra bacteria el plásmido. Y así es como es uno de los mecanismos de transferencia genética lateral, que ya también mencionaremos en una clase por separado de qué se trata la transferencia genética lateral. Entonces, pilis nos sirven para la adhesión y en el caso del pili sexual para la transferencia de plásmidos. ¿De acuerdo? Un plásmido, ¿por qué es importante? Entre otras cosas, los plásmidos pueden tener genes que tienen que ver con la resistencia a los antibióticos y también tienen genes que tienen que ver con factores de virulencia. Entonces, si pongamos que la bacteria que está aquí tiene en el plásmido el gen de resistencia a las cefalosporinas y mediante este pili sexual le pasa a esta bacteria que era sensible a las cefalosporinas y ahora ya no lo es. ¿De acuerdo? De ahí, digamos, es el contexto de qué es un plásmido y cómo se transfieren. Se transfieren, los plásmidos siempre se transfieren mediante un pili sexual. Ya veremos que hay otras formas de transferencia genética lateral que no son mediante el pili sexual. ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente nomás para recordar algo que ya hemos visto en las clases de laboratorio. Ya hicimos por ahí la tinción de Gram. eh, Vimos los pasos. Primero tenemos el cristal violeta, el yodo, el alcohol acetona. Aquí viene alcohol o acetona. Acuérdense que
aquí esto está, realmente está erróneo. Lo que usamos es alcohol, una mezcla de alcohol y acetona, ¿de acuerdo? Y la safranina. Y aquí viene el ejemplo de los cocos que normalmente se tiñen gram positivos y los bacilos que se tiñen gram negativos. Eso ya lo vimos en la clase de laboratorio. Son simplemente imágenes, las voy a pasar rápido. Ya vimos algunas en el microscopio en el laboratorio. Estas son imágenes de otras morfologías distintas a las que vimos en el laboratorio. Aquí estamos viendo a la izquierda un coco gram positivo. Aquí lo voy a marcar. Aquí no sé, bueno, le voy a cambiar de color, este no se ve muy bien. Vamos a cambiar de color. Coco gram positivo en cadenas, ¿de acuerdo? Acá vemos otro coco gram positivo con agrupación en cadena. Acá vemos otro coco gram positivo que está en cadenas también. Está poliagrupado, vemos algunos pares por aquí. Aquí vemos un par, aquí vemos una cadena más corta, pero en general la mayoría están en cadenas. ¿De acuerdo? Las cadenas pueden... Normalmente hablamos de una cadena cuando tenemos 4 cocos que están unidos. ¿De acuerdo? De 4 cocos en adelante ya hablamos de cadenas. ¿De acuerdo? Acá estamos viendo más cadenas. Al final de en la cuarta parte de esta clase de estructura vamos a mencionar en algunas tablas el nombre de los microorganismos y con qué enfermedades se asocian y cuáles son relevantes. Habíamos mencionado también por ahí muy rápidamente en el laboratorio, normalmente algunas agrupaciones de bacterias se asocian a algunos géneros bacterianos. Cuando las bacterias se agrupan como aquí en cadenas, podemos asociarlos a un género de bacterias que llamamos Streptococcus. De ahí el nombre Streptocadenas, de ahí que le pusieron ese nombre al género, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo cocos, pero si vemos aquí ya la mayoría de los cocos están en pares. Par, en pares. Esta imagen de aquí es un frotis a partir de una muestra, a partir directo de una muestra, particularmente de secreción bronquial. Estos son cocos gram positivos en pares. Esta es una excepción de la regla, aunque están en pares, le hablamos de Streptococcus. Hay algunas cadenas, pero la mayoría están en pares. Esta es una imagen muy clásica de un Streptococcus pneumoniae que produce la neumonía. Y de este lado estamos viendo, aunque aquí no se ve muy bien, no se ve se ve más oscuro que azul. Estas son imágenes de bacilos gram positivos y aquí particularmente, donde está la flecha, estamos viendo algo particular que ahorita voy a mencionar, que son las esporas. Acá vemos otra espora, ¿de acuerdo? Que son unas estructuras que ahorita... Más ejemplos, este es otro bacilo que aquí se ve, les insisto, más oscuro, pero esto es un bacilo gram positivo. Acá tenemos más bacilos gram positivos. Estos sí se ven un poquito más como en las imágenes que vemos nosotros al microscopio. Bacilos gram positivos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos bacterias cocáceas o cocos gram negativos, ¿de acuerdo? Fíjense, y están en pares. Gram negativos en pares. Aquí tenemos cocos, también están en pares. Ambas imágenes son frotis a partir de exudados. Este de aquí es de un exudado uretral. Aquí estamos viendo un coco gram positivo. Este es un ejemplo de una Neisseria gonorrea, que como su nombre lo indica, causa la enfermedad gonorrea, que es una infección de transmisión sexual. Y esta es la bacteria que produce la gonorrea, Neisseria gonorrea. La otra Neisseria patogénica de relevancia clínica es Neisseria meningitidis, que produce meningitis. Y Neisseria meningitidis se ve como esto de aquí. Las dos son muy similares. ¿De acuerdo? Obviamente, esta imagen que está acá a su derecha es de un líquido cefalorraquídeo y este es un exudado uretral. Microscópicamente
las dos son neiserias, por eso se ven muy similares. Todas las neiserias al microscopio se ven muy similares. Esta de aquí, que fue una imagen de hace poco, esta fotografía la tomé yo directamente aquí en el laboratorio. Este es de una Neisseria gonorrea. Eh, este es de un exudado uretral. Y aquí estamos viendo los diplococos gram negativos. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos viendo muy claramente, que en este caso están adentro de neutrófilos. Normalmente así se ven cuando es directo de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy parecido a las imágenes previas que son extraídas del libro. Ahí están las referencias bibliográficas para que las puedan ver al microscopio. Aquí tenemos más bacterias, continuamos, son cocos gram positivos, la mayoría están en pares. Y aquí, aunque esta tinción, que es, este de aquí que está a su izquierda, es otra vez Streptococcus pneumoniae, y otra vez esta imagen es un frotis a partir de secreción bronquial, una muestra directa del paciente, paciente con una neumonía. Acá a la derecha lo que tenemos es una tinción especial para ver la cápsula, ¿de acuerdo? La cápsula eh, bacteriana, que es la estructura más externa que hay, y lo habíamos mencionado ya previamente, la cápsula está formada de polisacárido, de un hexapolisacárido, ¿de acuerdo? Y su principal función es evitar la fagocitosis. Su principal función, una vez que la bacteria está dentro del organismo, ¿no? Evade el sistema inmune mediante la evasión de la fagocitosis o la protección de la fagocitosis. Es principalmente el beneficio de la cápsula que tiene una bacteria ante el sistema inmunológico. Y aquí estamos viendo una tinción especial donde se puede ver más claramente la cápsula. Vemos al coco que está en pares y vemos como un halo transparente, ¿de acuerdo? Esto de aquí, aquí lo estamos viendo, ese halo que ven ahí, esa es la cápsula, ¿de acuerdo? Ese también es un Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae es una bacteria que tiene cápsula. Acá es una tinción de Gram clásica. A veces podemos ver en la tinción de Gram en la cápsula, la mayor parte de las veces no podemos, así que tenemos que hacer una tinción. Si la queremos ver al microscopio, una tinción especial para cápsula. Hay varias. La tinción de cápsula que más se utiliza es la tinción de His. Eh, Se deletrea H-I-S, tinción de His, que es la más utilizada. Para efectos de identificación del microorganismo no la ocupamos, la tinción de His. Realmente cuando la realizamos tiene fines más académicos de identificación en el laboratorio. Esta es otra imagen de un Streptococcus pneumoniae que también se le tomó foto hace poco aquí en el laboratorio. Aquí está el diplococo, aquí está el diplococo. Aquí no se ve muy bien, se ve un poco pixeleado, ya que se transfirió aquí a la presentación, pero en la imagen directa en el microscopio, aunque no se hizo la tinción de cápsula, sobre todo en esta imagen que está aquí, directamente se podía ver un halo transparente alrededor de la bacteria que es la cápsula. En algunas ocasiones se puede ver un poco con la tinción de Gram la cápsula. La mayor parte de las veces no se puede observar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esas eran imágenes de las diferentes formas que tienen las bacterias con la tinción de Gram. Puede haber bacilos Gram negativos, que fueron los que vimos en el microscopio en el laboratorio, cocos Gram positivos. Lo que vimos en el laboratorio fue un Staphylococcus, que como lo vimos está más en racimos, puede estar en tétradas. En el laboratorio también vimos una levadura, ya la veremos después en imágenes cuando entremos a estructura de hongos. Y aquí algunos bacilos Gram positivos y cocos Gram negativos. Bueno, para seguir con las estructuras de una bacteria, aquí tenemos una imagen esquemática de una espora bacteriana. Y no solo
la imagen esquemática de una espora, sino del proceso de esporulación. Rápidamente, ¿por qué es importante mencionarlo? Las esporas son una estructura bacteriana que le permite a la bacteria, cuando no tiene nutrientes, cuando hay una depleción de nutrientes en su entorno, de poder empaquetar, por así decirlo, empaquetar el ácido nucleico, concentrarlo muy bien en el núcleo y deshidratarse. ¿De acuerdo? Básicamente una espora es prácticamente el ácido nucleico, el DNA de la bacteria, envuelto en varias capas y deshidratada. ¿De acuerdo? Casi no tiene agua, esa espora microbiana. Esto le da la capacidad de poder vivir sin necesidad de tener nutrientes en su entorno. Básicamente la bacteria entra como en una fase latente, en una fase inerte. ¿De acuerdo? Con esta fase latente, o esta forma inerte que es la espora, las bacterias pueden vivir por siglos. Una bacteria que esporula, si se mantiene en un contexto donde no hay nutrientes, puede estar ahí 2, 3, 4, 5, 6 siglos sin ningún problema. Y eventualmente, cuando tiene acceso a los nutrientes, se reconstituye y regresa a su forma que tenía un par de siglos previamente, de manera idéntica. Obviamente eso le da una ventaja evolutiva enorme a estas bacterias que pueden esporular. No todas las bacterias pueden esporular, eso es importante. Solo los bacilos gram positivos esporulan. Hay dos géneros de importancia. Hay dos bacilos gram positivos, dos géneros y algunas especies que son clínicamente relevantes. El género Bacillus, donde está Bacillus anthracis, por ejemplo, que produce el anthrax en el humano. Y el género Clostridium, donde en el género Clostridium hay varias bacterias que son patogénicas, bastante patogénicas para el humano. Clostridium tetani, que produce el tétano. Clostridium botulium, que produce algo que llamamos botulismo, que es una enfermedad rara, pero es bastante agresiva. Clostridium perfringens, que puede producir algo que se llama gangrena gaseosa. Clostridium difficile, que es una bacteria que produce una enfermedad diarreica muy severa y está asociada con una diarrea nosocomial, o sea, intrahospitalaria. Clostridium difficile en los últimos años es una bacteria que ha tomado demasiada relevancia, tiene una tasa de mortalidad relativamente elevada. ¿Cómo estos clostridios y Bacillus anthracis producen enfermedad? Lo vamos a tocar cuando veamos el mecanismo de acción de algunas toxinas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso del tétano, que es una enfermedad, al menos que el nombre es muy conocido en la población en general, el tétano que me genera una parálisis espástica en el músculo estriado, esa bacteria, Clostridium tetani, cuando no tiene acceso a los nutrientes, esporula y puede vivir durante siglos en forma de espora. Igual Clostridium botulium. Clostridium botulium tal vez se hizo más famosa más que el botulismo porque de Clostridium botulium se extrae la toxina botulínica que para efectos prácticos es muy diluida. Esa toxina botulínica muy diluida, insisto, es lo que comercialmente se conoce como el Botox, que el Botox casi toda la gente conoce que es un medicamento que se utiliza para disipar o quitar las arrugas. Bueno, ese Botox es una toxina bacteriana diluida
que se extrae de Clostridium botulinum, que es una bacteria que esporula. ¿De acuerdo? De ahí, digamos, el contexto de bacterias que esporulan que son relevantes en el área clínica. Otra situación muy importante con la esporulación, antes de mencionar los pasos que estamos viendo por ahí en la imagen, el concepto de esterilizar. Esterilizar técnicamente es que un objeto que pueden ser herramientas o pueden ser eh, ropa, material quirúrgico. El concepto de esterilidad tiene que ver con un objeto que está libre de microorganismos, incluyendo las esporas. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de esterilización. Que lo utilizamos mucho, o lo van a mencionar mucho, sobre todo en el quirófano, ¿no? Necesito material estéril. Bueno, ese material estéril significa que no hay microorganismos, incluyendo las esporas. Entonces, en el proceso de esterilización que se hace en las autoclaves, es un proceso por el cual me aseguro de eliminar no solo a las bacterias en su etapa o en su fase vegetativa, sino también las esporas de esas bacterias que tienen capacidad de esporular, ¿no? Que son los bacillus y los clostridium. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí en esta imagen estamos viendo cómo al inicio tengo una bacteria que detecta que hay falta de nutrientes en su entorno y entonces empieza a dividir. Sin embargo, en lugar de hacer una división, una fisión binaria clásica, se divide y de aquí sale una bacteria y de aquí sale otra bacteria y empieza el ciclo de nuevo. ¿De acuerdo? Eso sería la fisión binaria clásica, el ciclo celular clásico de una bacteria. Sin embargo, cuando no hay nutrientes, lo que sucede es, en lugar de la fisión binaria clásica, la bacteria empieza a esporular, que eso es lo que estamos viendo de este lado. Bueno, la flecha no me sale muy bien, pero ahí estoy haciendo un intento. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una serie de invaginaciones en la célula bacteriana hasta que tengo, esas invaginaciones me dan lugar a una preespora, que es esta que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Continúa, en esta preespora, continúa la invaginación. Esta parte que vemos, voy borrando. Una vez que está formada esta preespora, esta parte de acá, que está como a la derecha, continúa englobando a la preespora, que es aquí en el número 3 lo que estamos viendo. Ven cómo continúa una serie de invaginaciones y continúa envolviendo a la preespora, y en esta serie de envolturas continuas se va formando las capas que tendrá la espora al final, ya que está constituida. Entonces tengo que envuelvo a la preespora. Ya que está envuelta la preespora, se forma algo que se llama la corteza de la espora. Después se forma el exoesporio. Después se forma algo que se llama la capa cortical. Y después la espora se libera y llegamos a una espora libre. ¿De acuerdo? No me interesa, para efectos de mi clase, que se aprendan de memoria los pasos de la esporulación. Lo estoy mencionando para que quede claro que no es un proceso aleatorio, es un proceso que tiene una cascada de señalización intracelular que aún al día de hoy no se conoce tampoco al 100%. Es sumamente complejo. Este proceso, así como vieron en la estructura del flagelo, realmente este proceso que estamos viendo aquí es un proceso sumamente complejo, que tiene una señalización intracelular bastante bien guiada. Insisto, aún se desconoce enteramente el mecanismo exacto de señalización,
se está estudiando de manera continua. Lo que me interesa es que ubiquen que cuando hay una depresión de nutrientes, estas bacterias que son del género Bacillus y Clostridium, en lugar de hacer una fisión binaria, empiezan una división celular, vamos a llamarla así, especializada, para formar lo que al final será la espora, que es esto que está aquí, la espora libre. Esta espora libre tiene bastantes capas, que son una capa interna, la corteza, una capa externa o cortical y un exoesporio. Todas estas capas es lo que hacen que la espora sea tan resistente. Ahora, ¿esa espora qué es resistente? Es resistente a altas temperaturas, es resistente al pH, es resistente a cierto grado de radiación. De ahí que pueda vivir tanto tiempo. Es resistente desde luego a la deshidratación. Aquí tenemos otra imagen esquemática del mismo proceso de esporulación. Aquí lo que estamos viendo es de nuevo la serie de invaginaciones, exactamente la misma imagen anterior, solo los dibujos son un poco distintos. Aquí podemos ver en el inciso A las capas de la espora, el exosporio, la esta que dice capa de proteínas, que es esto de aquí. Esto es una proteína muy similar a la queratina, por eso es muy resistente eh, la, la espora. O sea, no es exactamente queratina, es algo muy similar. Tiene eh, esa proteína tiene mucha cisteína, es, digamos, uno de sus aminoácidos más abundantes en esta capa proteica de la espora. La corteza básicamente, lo que es la corteza de la espora es básicamente el peptidoglucano, lo que fue el peptidoglucano y lo que será el peptidoglucano cuando se reconstituya esa espora. Algo interesante, aquí en el centro de la espora básicamente hay proteínas, el ácido nucleico y unos pocos ribosomas. ¿Por qué son importantes los ribosomas? Para cuando se reconstituya la bacteria, pues tenga el organelo que lleva a cabo la síntesis de proteínas. El ácido, esto que está en el inciso B, y con esto vamos a terminar eh, prácticamente este video. Este ácido dipicolínico también lo pueden encontrar como dipicolinato de calcio. Este ácido dipicolínico es exclusivo hasta el momento, aquí se ve mejor, esto de acá. Y aquí están dos moléculas de ácido dipicolínico unidas con calcio. Esta estructura que ustedes que estamos viendo, sobre todo aquí en el inciso B, es exclusiva y solo se ha encontrado esta molécula, el dipicolinato de calcio, solo se ha encontrado en las esporas bacterianas. Esto es lo que le permite mantenerse en su forma deshidratada a las bacterias, o más bien a la espora bacteriana, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto evolutivo es bastante interesante el proceso de esporulación. Aquí tenemos ya imágenes microscópicas de cómo se ven las... Estas son unas tinciones especiales, no es la tinción de Gram, pero en la tinción de Gram, más que ver la espora, en una tinción de Gram lo que vamos a ver es un bacilo Gram positivo que tiene en su cuerpo, en el cuerpo del bacilo, tiene como un hueco, se ve una esfera que refleja la luz, se ve incoloro y eso es la espora. En estas imágenes que estamos viendo aquí, estamos viendo la espora. Algunas esporas ya están libres como estas y algunas todavía están en fase de endoespora como esta de aquí, ¿de acuerdo? Algunas esporas, como lo vemos en las tres imágenes, son como esta de aquí, esporas terminales. Esto se refiere a que están en los extremos del bacilo. Esporas subterminales, que están en los extremos, sin embargo,
no están exactamente en el extremo, y las esporas centrales, que serían como esta endospora. Esto nos servía anteriormente porque los microorganismos, una forma de identificar a las bacterias que esporulan era con su observación. Si la espora estaba central, subterminal o terminal, nos ayudaba a la identificación microbiana. Actualmente ya básicamente con las nuevas metodologías de identificación que tienen que ver con genética, ya sea con PCR o con proteómica, que es con la espectrometría de masas, ya la identificación visual con las tinciones ha quedado un poco relegada, ya no es tan importante como lo era hace algunos años. Pero a eso se refiere lo de la espora terminal, subterminal o central. Es la posición que ocupa la espora al momento de que yo la esté observando. Bueno, en esta última diapositiva de este video es igual ejemplificar el proceso de esporulación, pero si lo vemos aquí cuando ya está la espora madura, pues recordar que cuando la espora vuelve a detectar que hay nutrientes suficientes, se reconstituye a su estado original, que le llamamos estado vegetativo, que es el que estamos viendo aquí. Y eso es bastante interesante desde el punto de vista evolutivo, porque una bacteria puede durar 100, 200, 300 años, un mes, en estado inerte completamente, y al momento de reconstituirse, eh, es exactamente igual a como estaba previamente. Es un avance desde lo evolutivo para las bacterias enorme. ¿De acuerdo? Aquí vamos a terminar este video. En el próximo video vamos a ver un poco acerca de la estructura de las micobacterias, clamidia, micoplasma, las espiroquetas, y vamos a poner algunos ejemplos de estos microorganismos, y también vamos a hablar y vamos a empezar a correlacionar nombres de bacterias con enfermedades. Nos vamos a enfocar en los clínicamente relevantes, en las enfermedades más comunes. De momento esto sería todo por ahora. Gracias por su atención, y nos estaremos viendo y escuchando en el próximo video. Buenas noches.